Prepárate, porque es momento que veas Espacio Educativo. Espacio Educativo, toda la información de actividades, noticias, entrevistas y más. Ahora en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Estimados televidentes, todos los viernes a las 8 de la noche en el Canal de Gobierno ustedes tienen la oportunidad de observar un espacio educativo. Un momento en donde ustedes pueden obtener información sobre lo que está pasando en el Ministerio de Educación de Guatemala. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la noche en el Canal de Gobierno. Amigos y amigas, nuevamente estamos con todos ustedes reunidos para conocer acá en Canal de Gobierno el espacio educativo de esta semana. El Ministerio de Educación genera una información constante y queremos compartirla con todos ustedes a través de este espacio. Soy Fernando Prera y como siempre les recuerdo, todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación. Iniciamos. Prepárate para escuchar Gestión Educativa. El Ministerio de Educación y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID por sus siglas en inglés, presentarán estándares de calidad para proyectos de educación alternativa. El Ministerio de Educación y el proyecto de USAID Leer y Aprender presentaron el proyecto sobre estándares de calidad para programas de educación básica alternativa y formación laboral, que está dirigido a jóvenes de 15 a 24 años de edad que no han completado la educación básica. En la medición participaron especialistas en estándares y currículo, expertos de diferentes sectores y áreas temáticas y especialistas en educación básica alternativa, formación y trabajo con jóvenes, incluidos técnicos de 4 direcciones generales del Ministerio de Educación. Las áreas generales que cubren los estándares de contenido o de aprendizaje son lectoescritura funcional, matemáticas y finanzas funcionales, formación ciudadana, salud sexual y reproductiva, competencias generales en tecnologías de la información y comunicación y formación laboral y emprendimiento. Con este proyecto se busca asegurar que los programas dirigidos a la formación de jóvenes desarrollen las competencias básicas para su vida y alcancen los estándares educativos o aprendizajes esperados. El Mineduc y UNICEF presentan en conjunto una aplicación móvil para proteger a los estudiantes de la violencia. Como iniciativa del Ministerio de Educación y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el ministro de Educación Óscar Hugo López Rivas y Mariko Kagoshima, representante de UNICEF, socializaron con funcionarios de gobierno, representantes de medios de comunicación y cooperantes la iniciativa Movimiento Voces, Protejamos sus sueños, con el objetivo de reducir la violencia en el entorno escolar y comunidad educativa en general. Dicho movimiento está inspirado en Ángel Ariel Escalante Pérez, estudiante de 12 años, que tenía como proyecto de vida ser arquitecto y por la violencia en junio de 2015 no lo logró y falleció. Con el apoyo de Ciudades Seguras se desarrolló la aplicación WhatsApp, que ayudará mediante el uso de teléfonos móviles a reportar situaciones de vulnerabilidad y riesgo, violencia física, verbal, sexual y psicológica dentro de la escuela y su entorno. En su presentación, el ministro de Educación resaltó que esta aplicación es de alerta temprana, la cual contribuirá a proteger de la violencia a la infancia con el apoyo de todos los guatemaltecos. La forma en cómo se imparte la educación bilingüe intercultural en toda Guatemala fue el eje central de un foro regional en el cual participó el viceministro de Educación. Con el objetivo de buscar estrategias que permitan avances en la educación bilingüe intercultural, se llevó a cabo el encuentro regional dirigido por el viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural, Daniel Domingo López, en la sede de la Dirección Departamental de Educación de Quiché. En el encuentro participaron los directores departamentales de educación de Chimaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, Quiché, así como personal administrativo. El viceministro Domingo López expuso el tema del derecho a la educación con pertinencia lingüística y cultural, quien destacó la importancia del trabajo en equipo utilizando todas las herramientas disponibles en el ministerio con acompañamiento educativo en el aula. También se analizaron los temas, las funciones de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural y POA 2016, líneas operativas para el desarrollo de políticas lingüísticas y culturales y líneas operativas del currículo por pueblos, entre otros. Estas acciones se impulsan en el marco del eje número 2, calidad, equidad e inclusión. La niñez y la juventud participan en programas de calidad y equidad con pertinencia cultural y lingüística del Plan Estratégico de Educación 2016-2020.
Para el Mineduc es de vital importancia la continua capacitación sobre el currículum nacional base a nivel de todos los docentes en toda la República. Con el propósito de fortalecer las funciones de los coordinadores departamentales de educación inicial y primaria, fueron capacitados para actualizarse en el conocimiento de las líneas de acción que se ejecutan en el presente ciclo escolar. Uno de los puntos importantes lo constituyó la presentación de las líneas de acción del departamento para los niveles de educación inicial y preprimaria, con énfasis en los pequeños con edades de 4, 5 y 6 años de edad, que se focaliza en 39 municipios priorizados de 8 departamentos. Un aspecto importante es la definición de acciones para recolectar información en los 39 municipios de esos 8 departamentos priorizados, en donde se implementará la estrategia de ampliación de cobertura que forma parte del Plan Estratégico de Educación 2016-2020. Se completan los 25 directores departamentales de educación, con lo cual se impulsará a nivel nacional el Plan Estratégico de Educación 2016-2020. El Ministerio de Educación nombró a los directores departamentales de educación de Alta Verapaz, Escuintla y Zacapa, con lo cual se completan los 25 representantes de la cartera educativa para impulsar el Plan Estratégico de Educación 2016-2020. Los designados fueron Miriam Maribel Glins Palencia en Escuintla, Edgar Antonio Chen Bac en Alta Verapaz y Edwin Estuardo Sosa Cintuj en Zacapa, informó el viceministro de Educación Técnica Héctor Alejandro Canto Mejía. Los otros 22 directores departamentales de educación, incluidos 4 en el departamento de Guatemala, Norte, Sur, Oriente y Occidente, asumieron ese cargo el 1 de junio recién pasado, pero en los departamentos pendientes se habían declarado vacantes porque los aspirantes, de acuerdo con lineamientos de la Oficina Nacional de Servicio Civil, no llenaban los requerimientos. El viceministro Canto Mejía explicó que los 3 nuevos directores departamentales fueron electos luego de un largo proceso de selección, que inició con una convocatoria abierta y una consulta al Ministerio Público de una nómina de elegibles para descartar que alguno tuviera pendiente investigación penal en su contra. Se trabaja en una política pública para prevenir la violencia sexual en contra de niñas y adolescentes. El viceministro técnico de Educación, Héctor Alejandro Canto Mejía, y el equipo técnico de la Dirección de Gestión de la Calidad Educativa participaron en la instalación de las mesas de trabajo para la construcción de una propuesta de políticas públicas destinadas a la reparación digna y transformadora por violación sexual, embarazo forzado y maternidad forzada a niñas y adolescentes en Guatemala. Para la elaboración de la propuesta se integraron mesas de trabajo donde fortalecerán los temas construcción de iniciativa de política pública de reparación digna y transformadora por violencia sexual en niñas y adolescentes, reformas legales que viabilicen la efectiva reparación técnica y transformadora por violencia sexual y educación sexual y reproductiva. El Ministerio de Educación trabaja incansablemente para fortalecer la educación bilingüe en Patzún, Chimaltenango. Autoridades locales, municipales y educativas de Patzún, Chimaltenango, se reunieron con el viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural, Daniel Domingo López, con el propósito de identificar y utilizar mejores herramientas que fortalezcan la educación bilingüe en los niños de habla cachiquel. Las autoridades educativas observaron en el Centro de Aprendizaje Maya diferentes trabajos artesanales elaborados principalmente por mujeres, así como la habilidad de jóvenes que estudian marimba. Finalmente, en el Salón de la Casa Edil se llevó a cabo un foro para conocer la realidad de la educación bilingüe del municipio, ocasión en la que el viceministro Domingo López recibió un memorial de sugerencias de las comunidades organizadas. El Mineduc brindó una capacitación en materia de legislación educativa a 700 maestros del departamento de Chimaltenango. Con la finalidad de dar a conocer los aspectos generales sobre la administración educativa integradas en la 16ª edición del libro Legislación Básica Educativa, el autor de esta obra, Aníbal Arismendi Martínez Escobar, dirigió el taller de recopilación de los principales instrumentos legales educativos en el Salón de Usos Múltiples del Colegio Belén de Antigua Guatemala. El taller fue dividido en 2 jornadas. La primera para directores y maestros de las comisiones de disciplina de los establecimientos educativos del sector oficial de Zacatepeques, con más de 400 participantes. Y la segunda fue dirigida a propietarios de colegios, directores y maestros de las comisiones de disciplina de los establecimientos educativos del sector privado, con 300 participantes.
Es momento de hacer una pausa en este primer bloque informativo. Quiero hacerle una cordial invitación para que nos acompañe. Volvemos de inmediato acá en Canal de Gobierno y en el espacio educativo. Compartiremos más información con todos ustedes. Ya volvemos. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Muy bien, y estamos de vuelta acá en Canal de Gobierno y el espacio educativo continúa para informarle acerca de lo acontecido en el Ministerio de Educación. Continuamos. Es hora del espacio Mineduc. Se crearon esta iniciativa que se llama Escuela y Comunidad Fuerte. Y algunos países de América Latina comenzaron a resonar esta iniciativa y empezaron a participar. Entre estos países hay El Salvador, Honduras, Guatemala, por supuesto, Ecuador y Colombia. Entonces, cada quien está trabajando para asegurar que su educación esté libre de violencia y que los niños pueden estar gozando de educación sin temer a violencia. Bueno, en Guatemala la situación de violencia está muy serio porque en el ranking mundial de los homicidios para los niños de 0 a 19 años, Guatemala queda segundo lugar en el mundo. Primer lugar es El Salvador y segundo lugar es Guatemala, que no estamos hablando de países que están en guerra, ¿no? Que Sudán, que Afganistán. Ahí tienen menos homicidios contra niños que Guatemala, ¿no? Entonces, estamos muy preocupados. Y también teníamos muchas preocupaciones de violencia que está expuesto, los niños y niñas adolescentes están expuestos en entorno escolar. Los estudios que se hicieron por parte del Ministerio de Educación revela que 60% de personas, niños, están teniendo miedo para ir a la escuela. 23% de niños han sido víctimas de violencia o conocen a alguien que ha sido víctima de violencia en la escuela o en torno a la escuela. 30% de maestros también en esta misma situación, que ha sido víctima o conocen quién se ha sido víctima de violencia en torno escolar. Entonces, es muy necesario, fue muy necesario tener este tipo de movimiento para que la sociedad, gobierno, sociedad civil y también sector privado reúnen esfuerzos para demandar y para proteger la educación libre de violencia. En este sentido, comenzamos la idea de crear y lanzar un movimiento para exigir y proteger la educación en Guatemala, que se llama Movimiento Voces. Es importante mencionar también una héroe muy importante dentro de este movimiento, es Ángel Ariel, un niño que se fueron tirado de puentes, lamentablemente falleció, pero esto fue una consecuencia de acto de violencia que se ha ocurrido dentro de la escuela y por alguna razón no podíamos saber esta situación y no podíamos actuar en el tiempo adecuado y que desafortunadamente este niño falleció. Y hay miles de más niños, nosotros sabemos, que tienen mismo miedo de acceder a la escuela. Bueno, dentro de este movimiento, por eso nosotros colocamos a él como héroe de este movimiento, pero en el marco de Movimiento Voces, VozUp es una aplicación, una parte de este movimiento que facilitan a las personas, padres de familias o niños mismos o personas de comunidad a reportar cualquier situación de violencia. Reportando, alertando, nosotros queremos que las ciudadanas empiezan a cuestionar a esta situación de violencia, porque
nosotros, UNICEF, preocupamos que violencia esté cada vez más normalizado dentro de sociedad y aceptado en la manera perversa, que no debemos estar callando, no debemos estar acostumbrando a la situación de violencia, ¿no? Entonces, Voz Up es una herramienta donde ciudadanas pueden alertar y reportar violencia con nombre o sin nombre, porque hay muchos casos que las personas no quieren dar a conocer su nombre o su identidad para reportar a casos de violencia, ¿no? Entonces, Voz Up facilita a estas personas también para reportar que haya una incidencia de violencia. El Ministerio de Educación de Guatemala y UNICEF se han unido para organizar un movimiento que hemos denominado Voces, un movimiento que viene a constituir un elemento importante para proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. En nuestro país, los niños y las niñas tienen algunas dificultades, padecen de violencia en las escuelas y fuera de las escuelas. Todos estamos llamados a unir nuestras voces para proteger a los niños y a las niñas. Este movimiento tiene como consecuencia, entre otros aspectos, el uso de una aplicación en Internet que podrá permitir hacer llegar denuncias, reportes y observaciones de lo que nosotros consideramos como riesgos por los cuales están pasando los niños. Así que nuestras voces son importantes. Unámonos para proteger a la niñez. Espacio Mineduc. Después de haber conocido la importancia del movimiento Voces, es momento de hacer una pausa comercial. Volvemos de inmediato acá en Canal de Gobierno con el Espacio Educativo. No nos cambie. Ahora en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Todos los que hacemos posible el Espacio Educativo queremos agradecerle su compañía. Tenemos más información que compartir con todos ustedes. Es momento de un espacio de aprendizaje. Vemos esta iniciativa que vimos hoy de Voces como una importantísima iniciativa para fortalecer la educación de Guatemala. En la parte de prevención de la violencia que afecta enormemente a nuestros jóvenes es algo que no se venía atendiendo puntualmente y que sabemos que tiene un efecto negativo enorme desde la presencia en el aula a la autoestima de los jóvenes. Entonces es algo que vemos con muchísimo interés, es algo que tenemos que apoyar enormemente porque finalmente estamos abordando algo que tiene chance de poder atender esta parte preventiva de la violencia, ¿verdad?, que afecta a tantos jóvenes en nuestro país. Es alarmante cuando vemos los índices, ¿verdad?, que nos presentó hoy aquí Marico, y que en verdad es algo que no es de orgullo, pero sin embargo es la realidad. Entonces el tema es cómo la atendemos. Entonces aplaudimos hoy aquí la iniciativa del señor ministro y su equipo, ¿verdad?, junto con UNICEF, y nosotros como organización, como Empresarios por la Educación y nuestros colaboradores estamos totalmente convencidos que la tenemos que apoyar, que tenemos que sumar esfuerzos y velar por los derechos de los jóvenes, ¿verdad?, para que puedan tener un ambiente sano para poder educarse, para poder ir a la escuela y que no sea esto algo que los previene de poder tener el derecho, ¿verdad?, universal de la educación. Aquí lo que se está proveyendo es primero una sensibilización, ¿verdad?, de el tema tan preocupante que es la violencia a nivel de jóvenes en el entorno educativo, pero también se está proveyendo finalmente una herramienta que permite el involucramiento de diferentes grupos de la sociedad, de padres de familia, para que podamos ser proactivos en cómo podemos unirnos a hacer algo al respecto. Mucha de la frustración viene de que muchas veces no sabemos que es un problema enorme, pero no sabemos qué hacer. Entonces aquí finalmente se está proveyendo una herramienta, un movimiento detrás de esto,
¿verdad?, que va a permitir uno la sensibilización, la educación de por qué es tan importante participar y la herramienta de cómo yo personalmente puedo hacer algo, cómo yo puedo compartirla a mi vecino, al padre de familia, a los jóvenes, una herramienta que permite hacer algo. Ya con eso vamos a poder darle visibilidad a todos los casos, identificar esas áreas de mayor conflicto y con eso poder generar las acciones para poder prevenir, ¿verdad?, y que sigan sucediendo más tragedias como las tenemos hoy. Pues yo creo que como parte de la gran campaña por la educación que involucra a diversas organizaciones que tienen una cobertura muy amplia en la geografía nacional, se puede interesar particularmente las universidades con todas sus extensiones, la Conferencia Episcopal, Fe y Alegría. Es decir, creo que la gran campaña tiene ya sus 15 años de recorrido y ha aprendido que las redes pueden operar aprovechando estas posibilidades de atender problemas centrales como el que se plantea de la violencia en las escuelas y hacia la niñez guatemalteca. Yo creo que es muy importante difundir, comunicar y también recibir observaciones y sugerencias, y sabiendo que es un proceso que va a arrancar con algunas dificultades, pero que en el camino, en la medida que haya un apropiamiento social de la facilidad que tecnológicamente se pone a disposición, los resultados se van a ir viendo muy satisfactorios, porque si está los niveles de violencia sin hacer nada, el efecto de tomar este tipo de medidas que involucran tanto a la comunidad en su conjunto debería de dar un resultado. Esperamos que así sea y estamos en la mejor disposición de colaborar para ello. Es una iniciativa importante porque debemos garantizar que el niño se sienta confortable y que haya un clima adecuado para el aprendizaje en las escuelas. Esto es un elemento clave para lograr que los niños adquieran las competencias, las destrezas, los conocimientos para cada nivel y grado. Por ello, pues sí es importante que la comunidad se una, que haya una participación, pero sobre todo que haya un respeto a los derechos básicos de la niñez y la juventud en cuanto a tener acceso a la educación de manera segura, pero también a que se cumpla su derecho de aprender, el derecho de adquirir las competencias. El tener este tipo de iniciativas contribuye a que en el país se reduzca la violencia en contra de la niñez y adolescencia. Creo que hay que ponerle mucha atención a los adolescentes, a los jóvenes. Son un grupo etario que requiere apoyo y que requiere liderazgo, que requiere una guía de sus maestros, de sus docentes. Y es importante también trabajar al interno de los centros educativos con los equipos de docentes para que ellos asuman también una participación activa en fortalecer la seguridad adentro y afuera de la escuela. Estimados amigos, desde el Ministerio de Educación les envío un cordial saludo y aprovecho esta oportunidad para comunicarles que el Gobierno de Guatemala y el Ministerio de Educación tienen una enorme preocupación por la niñez y juventud de este país. La niñez y la juventud han sido sectores vulnerables a todo tipo de violencia en este país durante mucho tiempo y es importante que hagamos acciones concretas para reducir estos índices y protejamos los sueños de nuestros niños y jóvenes que son el futuro y la esperanza de esta nación. Por eso es que el Ministerio de Educación, con el apoyo en esta ocasión del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, haremos el lanzamiento de una campaña de protección a la niñez y la adolescencia en el Palacio Nacional de la Cultura. No es un secreto que en este país los niños han sido víctimas de violencia sexual y otros tipos de violencia que muchas veces ha cegado la vida y ha truncado los sueños de ellos y sus familias. Por eso es que les invitamos a que se unan a esta campaña que se llama Voces. Habrá una aplicación que se llamará Voz App. Y necesitamos que cada uno de los actores en esta sociedad se involucre porque es nuestra responsabilidad proteger a la niñez y la juventud. El Ministerio de Educación, en el marco del Gobierno de Guatemala, lidera este movimiento, pero es necesario que todos los sectores, todas las personas nos involucremos y asumamos esta responsabilidad de proteger la niñez y la juventud, que son la esperanza de un verdadero cambio en esta nación. Muchas gracias. Un espacio de aprendizaje.
Con esto hemos llegado al final de este espacio educativo para esta semana. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Les recuerdo, la información que se genera en el Ministerio de Educación, usted es el principal invitado para conocerla semana a semana acá, los viernes, en Canal de Gobierno a las 8 en punto de la noche. Con permiso, soy Fernando Prera y lo invito cordialmente a que la pase muy bien. Llegamos al final de esta edición, pero te invitamos a que nos veas el próximo viernes en Espacio Educativo. Espacio Educativo, un programa impulsado por el Ministerio de Educación, comprometidos con la educación, acá en Canal de Gobierno.